tiempos, hermano, la gente había escuchado de un hombre llamado Jesús, hermano, que ponía la mano sobre el ciego, y dice la palabra que ellos miraban, ponía la mano en aquel sordo, y ellos oían, hermano, el paralítico se levantaba cuando él oraba por ellos. Pero una cosa muy diferente, hermano, es que uno escuche del poder de Dios, y otra cosa que lo experimente en su vida. Y dice la palabra que era la experiencia, hermano, de aquella gente en aquellos tiempos. La gente escuchaba del poder de Dios, hermano, muchos no creían. Muchos lo retaban, hermano, para muchos era un estorbo como aquellos fariseos. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que muchos se acercaban, hermano, por curiosidad. Y este era el caso del capítulo 8, hermano, de Lucas. Y dice la palabra, quiero que mantenga la Biblia abierta, hermano, capítulo 8, 40. Y dice la palabra en el versículo 40, vaya ahí, hermano, con su vista. Dice, cuando volvió Jesús, dice la multitud le recibió como, mi hermano. Vaya ahí, hermano, para yo saber que usted está conmigo. Dice la palabra, 8:40 Lucas. Dice, cuando volvió Jesús. Dice, gloria a Dios, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud de qué forma. ¿Cómo le recibió, mi hermano? Con gozo. Dice la palabra, mire, ahí entendemos, hermano, por la historia que nos habla. Se va la historia. Y dice la palabra, mi hermano, que la gente había escuchado lo que dije hace un momento. La gente había escuchado del poder de Dios, hermano, a través de Jesucristo. Pero la gente, hermano, solamente de lejos había oído. Pero ahora, mi hermano, alguien les había ido, hermano, a decir que Jesús iba a entrar en su pueblo y en su aldea. Y dice la palabra que cuando ellos, hermanos, escuchan que Jesús, aquel que obraba milagros, hermano, iba a entrar ahí en su pueblo, en su aldea, dice la palabra de Dios que el corazón de ellos, hermano, ¿sabe qué, mi hermano? Se llenó de gozo. Amén. Entonces, cuando la iglesia, hermano, cuando usted y yo, hermano, sabemos que venimos a este lugar, que porque es el día de hoy, miércoles, y que venimos a este lugar, mi hermano, y cuando usted le dicen, ¿sabe que ahí va a estar la presencia de Dios? Su corazón y el mío, ¿sabe cómo tiene que sentirse, hermano? Lleno de gozo. Amén. El día de hoy, hermano, si usted ha venido a este lugar, hermano, renegando, triste o enojado, sabe que está bien equivocado. Si usted viene a este lugar, mi hermano, tiene que venir contento, tal vez cansado, sí. Muchos que trabajan, hermano, vienen cansados. ¿Sabe cómo han sido los días para nosotros, hermano, estas semanas, hermano? Durmiéndome en ocasiones a las 2 o 3 de la mañana, hermano, y levantándonos a las 5:30. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El Espíritu de Dios lo fortalece, mi hermano. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, hermano, usted tiene que saber que si aquí se mueve la presencia de Dios, el Señor, hermano, va a llenar de gozo su vida. Y dice la palabra que cuando volvió Jesús, la multitud le recibió, no enojada, no triste, no cansada. Dice la palabra, cuando volvió Jesús, la multitud le recibió con gozo. ¿Cómo viene usted, hermano? ¿Cómo viene usted, mi hermana, en esta tarde? Dice la palabra que la multitud le recibió, mi hermano, contenta, gozosa, porque ellos sabían que algo iba a suceder en ese lugar. Y dice la palabra que cuando ellos, dice la palabra, la multitud le recibió con gozo. Vaya conmigo. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo. Mire, yo quiero preguntar antes de todo esto, mi hermano. Y hermano, ¿cuántos traemos Biblia? Mire, yo quiero que usted haga esto. Los que traen Biblia, acérquese. O usted que no trae Biblia, acérquese con un cristiano de verdad y comparte, hermano. Ahí lean juntos. Que lean, hermano. Si usted no trae Biblia, acérquese con alguien que le comparte la palabra, hermano, para que usted entienda el mensaje. Voy rápido, hermano. Yo no predico mucho. Dicen ahí muchos predicadores, va igual que yo, pero al último, pues sí, el Señor habla ahí. Dice la palabra en el 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y dice la palabra, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, dice la palabra, que entrase en su casa. Mire, mi hermana, dice la palabra que cuando aquel hombre sabía, hermano, quién era Jesús. Aquel hombre sabía, mi hermano, que Jesús tenía algo para él. Dice la palabra que aquel hombre, mi hermano, estaba ahí, hermano, un hombre importante en medio de la sociedad. Y dice la palabra que cuando este hombre supo que Jesús venía por ahí, dice la palabra que vino, se le atravesó, mi hermano, y dice la palabra de Dios que se arrodilló. ¿Y sabe para qué, mi hermano? Para rogarle, para decirle, oye, Señor, yo quiero que tú vayas a mi hogar. Yo quiero que tú entres, Señor, ahí en mi aldea. Yo quiero que tú vayas ahí en mi casa. Mucha gente, mi hermano, no quiere nada con Dios. Mucha gente, hermano, no quiere buscar la presencia de Dios. Pero que no los mire detrás, hermano, de una reja y en la cárcel, en la cama de un hospital. Porque sabe que, mi hermano, se humillan, porque se humillan. Y le digo por experiencia, yo tuve años, hermano, en 3 cárceles en Dallas. Para mi vergüenza le digo, no para sentirme valiente, era un cobarde, hermano. Pero le digo una cosa, ahí me humillé. Yo sentí, hermano, que necesitaba algo superior a mí, y era la presencia de Dios, no había otra. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre era importante y poderoso.
Y cuando vio que Jesús venía por ahí, dice la palabra que se arrodilló. Y cuando yo leo esta palabra, mi hermano meditaba y decía, bueno, aquel hombre vino delante de Jesús por una de dos, o para reconocerlo como el Mesías, como el poderoso, como aquel que tenía la respuesta para su situación, o por agradecimiento, mi hermano. Por una de dos, el hombre se acerca o por conveniencia o por agradecimiento. Mire, más adelante miramos, hermano, ahí en el versículo 42, cuál era el motivo por el que este hombre se estaba arrodillando. Yo quiero ir rápido en la introducción para que usted me entienda lo que le estoy predicando. Capítulo 8, 42, y dice la palabra, ¿por qué se estaba humillando? Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años. ¿Y qué estaba pasando, mi hermano? Entonces se estaba acercando a Jesús para reconocerlo, hermano, como el Dios Todopoderoso, como el que todo lo puede. Hermano, por agradecimiento o por conveniencia, hermano. ¿Sabes que la palabra dice que este hombre se estaba acercando por pura conveniencia, hermano? No para reconocerlo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ahí él tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mire de la palabra de Dios, hermano. Y dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Es una historia hermosa, hermano, esta, la que estamos leyendo, pero en el versículo, voy rápido, ¿sabe por qué? Porque en el versículo 43, ahí, hermano, está la predicación que le estoy dando. Dice la palabra en el versículo 43, dice, pero una mujer, gloria a Dios, pero una mujer, dice la palabra, que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Dice la palabra que esta mujer, mi hermano, había gastado en médico. Bueno, ahí nos damos cuenta que el dinero no lo puede todo, mire. Y para no meterme, hermano, en muchos detalles, pero un poquito, hermano, diciéndole que si usted se va en historia, hermano, en el libro del Eclesiastés, hermano, usted va a mirar ahí, hermano, esta palabra que el Antiguo Testamento le narra y le dice, hermano, que mujeres, hermano, con un problema como esta mujer lo tenía, de flujo de sangre. Dice la historia que estas mujeres, hermano, eran similares a los leprosos. Estas personas no podían estar, hermano, en medio de la sociedad. ¿Por qué, mi hermano? Porque la palabra, la historia habla y dice que ellas, hermano, ceremonialmente hablando, no podían estar ahí en medio del pueblo. Lo que ellas tocaban, hermano, lo convertían en inmundo. En pocas palabras, hermano, ellas tocaban, hermano, a otras personas la convertían, hermano, por decirlo así, en pecador, hermano. Lo convertían en algo inmundo, algo, hermano, tachable para la sociedad. Entonces dice la palabra que esta mujer estaba afuera, hermano, del pueblo, pero cuando ella escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, dice la palabra de Dios que ella, hermano, no se quiso quedar con los brazos cruzados. Y mucha gente, hermano, que yo he visto en las campañas y en las iglesias donde predicamos, hermano, la presencia de Dios está hermosa, hermano, la presencia de Dios, hermano, se está moviendo y mucha gente se porta indiferente, hermano, pero cuando hay una prueba, una necesidad, una aflicción, hermano, la gente llora, se quebranta y el Señor permite todo esto. ¿Sabe para qué? Para que usted reconozca quién lo ha levantado, hermano, quién lo ha proveído, quién, hermano, el día de hoy, hermano, lo ha sustentado, porque nosotros, hermano, no estamos aquí porque seamos fuertes, nosotros no estamos aquí, hermano, porque tengamos suerte, hemos venido porque el día de hoy estamos de pie. ¿Sabe por qué? Por la pura misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que aquella mujer vino, mi hermano, y aquella mujer había gastado en todo lugar, hermano, lo que tenía, pero no había tenido el milagro que ella necesitaba. Pero ella